Estimados amigos chirmoleros, chismosongos, feliz tarde. Vaya que esta semana que pasó fue una semana un poco culera. Ha terminado en una nota bastante negativa y vamos a ver ahora las noticias del viernes. Así como termina este fin de semana de este abril que está siendo bastante nefasto, honestamente con ustedes. Y resulta que el pacto de corruptos, los golpistas, los mismos vendidos de siempre lograron su objetivo. Su objetivo era desconcharse a Marco Villeda de la carrera, de incluso participar para ser tomado en cuenta para la terna o para la nómina de 6 candidatos a ser fiscal general del Ministerio Público. Ya quedó absolutamente fuera. Le pusieron una nota de 42 puntos y la nota mínima para pasar es de 75. Y pues mañana lunes, esta postuladora vendida tendría que, a menos que se atrase, pero tendrían que seleccionar a la nómina de 6 candidatos para que el presidente los evalúe y pues seleccione de ahí al nuevo fiscal general. Definitivamente el nuevo fiscal general no va a ser Marco Antonio Villeda. Era el mejor perfil, en mi opinión, y en la opinión de muchos guatemaltecos, era el mejor perfil, pero sabíamos desde antemano que le iba a tener muy cuesta arriba. Veamos esta primera noticia. Elección de fiscal general, votación a viva voz, comisionadas se preparan para formar nómina. Esto va a ser mañana, durante el día de mañana lunes. Hay que estar muy pendientes. Este lunes la comisión de postulación la comisión de postulación para elegir candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público entrará en la fase final del proceso, la formación de la nómina de 6 candidatos que debe ser entregada al presidente Bernardo Arévalo para que éste elija al próximo encargado de la persecución penal del país. Sin embargo, la votación para integrar la nómina y elegir a los 6 está marcada por elementos previos y formalismos de transparencia que los comisionados deben cumplir. Línea de corte. Según lo establecido, la propia comisión de postulación, para que un aspirante pueda ser elegible, debe superar los 75 puntos de calificación en el expediente presentado. Aquí vemos que hicieron su primer fraude porque ellos, a pesar de que no hay ninguna resolución todavía vigente en pie, decidieron no tomar en cuenta a Marco Antonio Villeda por ser un juez. Y es que este señor tampoco se ayuda mucho porque ni siquiera estaba registrado en la Corte Suprema de Justicia como abogado. Aparentemente este señor Villeda salió de la universidad graduado de abogado, se dio de alta en el Colegio de Abogados y Notarios y nunca ejerció la abogacía tal cual, así representando gente ante juzgados, sino que de una vez se metió al organismo judicial, hizo carrera como juez. Y pues para mí, en mi opinión, e incluso para cortes de constitucionalidad anteriores, eso es una de las formas de ejercer la abogacía, porque todas las personas o todos los jueces a huevo tienen que graduarse de abogados antes de ser jueces. No hay tal cosa como una persona X que quiera ser jueza, pero que no tenga el título de abogado. Entonces simplemente el ejercicio de una judicatura, el ejercicio de ser un juez, ya es una de las formas en las que se puede trabajar como abogado. También en la docencia, también ser fiscal, aunque los fiscales no son abogados. Un abogado básicamente en el término tal cual de un abogado es representar a alguien, abogar por alguien en representación de. Los fiscales tampoco hacen eso. Y tanto fiscal que esta postuladora está poniendo y está pasando para la nómina. Los fiscales del Ministerio Público no ejercen como abogados. Bajo la lógica de esta misma postuladora, ellos tampoco tendrían que tomar en cuenta el trabajo de fiscal. Pero como sabemos cómo operan estas personas,
cuando quieren desconcharse a alguien en particular, todas las reglas nuevas, habidas y por haber, van a aplicar solo a esa persona. Y si no hay reglas que los puedan bloquear, se van a inventar alguna regla para que bloquee solo a esa persona. Aunque se inventen una regla sacada de donde no les da el sol para que vaya en contra de esta persona, en este caso es Villeda, esa regla sacada de donde no les da el sol solo le va a aplicar a esa persona. Porque a los otros, que no han ejercido como abogados tampoco, como por ejemplo los fiscales, pues a ellos sí les toman la experiencia. Entonces ya vemos que esto es un patrón que tienen todos estos corruptos en la manera en la que operan, en la manera en la que se gestionan. Ellos no son constantes ni siquiera con sus propias reglas sacadas del orto que se inventan. Las reglas sacadas del orto que se inventan solo las quieren aplicar a sus enemigos políticos, pero ni sus propias reglas que ellos inventan las quieren aplicar para ellos mismos. Así de hipócrita es la política guatemalteca. Así hipócritas son estos vendidos de la comisión de postulación actual. En fin, mañana lunes, a viva voz, una vez que se indique hasta qué calificación deberá bajar la línea de corte, así establecer quiénes serán los elegibles, la comisión de postulación deberá votar de la siguiente manera. Número 1. La secretaria de la comisión deberá dar el nombre del candidato a votar. Número 2. Cada comisionado deberá decir a viva voz si vota a favor o en contra y los motivos de su voto. Número 3. Para que un aspirante pueda formar parte de la nómina necesita un mínimo de 10 votos. Número 4. La votación iniciará aspirante por aspirante hasta que se complete la nómina de 6 candidatos. 5. Si la lista termina y la nómina no se completa, se procederá a una nueva ronda de votación hasta que se complete la misma. Una vez se forme la nómina, la comisión deberá informar al Ministerio Público para que estos hagan la publicación en el diario oficial y simultáneamente trasladar la nómina oficial a manos de Arévalo para que éste pueda hacer la elección. Según lo establecido en la ley, el presidente tiene hasta antes del 17 de mayo, fecha en la que se debe asumir el nuevo fiscal para hacer su elección. Esta es la pantomima de democracia que nos tienen. A todas luces, todos sabemos que aquí hay componendas, aquí han vendido favores políticos, tanto decano de universidad, de facultad de derecho que hay, todos vendidos. Incluso hay facultades de derecho, hay universidades que exclusivamente se fundan para poder participar de estas comisiones de postulación, porque se imaginan esa cantidad de dinero en sobornos que tienen que recibir estas universidades para que sea atractivo abrir una facultad de derecho y poder participar en estas comisiones. Es asqueroso. Mi opinión es, y siempre va a ser, a las universidades solo hay que darles la facultad de enseñar y crear profesionales de bien para el país, pero en lo absoluto, así 0%, no hay que darles ningún poder político, porque poder político que se les da, poder político que se corrompen. En mi opinión, todos estos cargos de funcionarios públicos tendrían que ser electos por el pueblo, por nosotros, por los guatemaltecos. Aún así, que en el día de la votación uno tenga que votar por presidente, por alcaldes, por diputados, por otras 50 papeletas más, es nuestra obligación. Seríamos nosotros los que tendríamos que elegir a este tipo de gobiernos. Y en esta misma nota, siempre en la elección de fiscal general, se pronuncia la Corte de Prostitucionalidad. Dice, la CC conocerá amparo que busca excluir a jueces días después de que se conforme la nómina de fiscal general. Al menos tuvieron la decencia de no hacerlo antes y no intervenir. Se supone que esta corte lo que pretende es no interferir en el proceso actual. Entonces se van a pronunciar hasta después, seguramente para futuras ocasiones, de aquí a 4 años que sea la elección de un nuevo fiscal general, pues ya va a haber esta sentencia de esta corte para que ya no se haga un desvergue por este tipo de cosas.
Ahora bien, lo que sí es importante decir es que esta actual Corte de Prostitucionalidad al menos tiene 2 personas decentes, al menos, que sería esta Anabela Morfín y esta otra Astrid Lemos. Astrid Lemos, que fue atacada por Consuelo Porras y su Ministerio Público, que la querían llevar arrestada incluso un día antes de tomar posesión como magistrada de la Corte. Leamos rápidamente esta noticia. Dice: la nueva Corte de Constitucionalidad conocerá el jueves 23 de abril un amparo que buscaría intervenir en la elección de fiscal general, días después de que la comisión de postulación integre la nómina final que será enviada al presidente. Aquí tenemos otra de las hipocresías de este ser nefasto miembro de la Corte de Prostitucionalidad, que es Molina Barreto, Roberto Molina Barreto, este cerote hijo de 100,000 peperechas, en el año 2014, porque él va a llevar casi más de 20 años de ser parte de la Corte de Prostitucionalidad. Entonces, imagínense el tiempajal que lleva ese viejo metido ahí, sangrando de los impuestos de Guatemala. Pero bueno, en 2014, él, cuando era miembro de la Corte de ese entonces, él aprobó y firmó a favor de que se aceptara la experiencia de juez para ser considerado dentro de la selección de fiscales generales del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en ese tiempo un juez mafioso, amigo de él, estaba participando. ¿Qué pasó hace 4 años, en el 2022? Cuando el juez Miguel Ángel Gálvez u otros jueces que no estaban alineados a él estaban participando. No, el chulo para el 2022 cambió de opinión. Ahí ya dijo que no le gustaba o no le parecía que los jueces participaran para la elección del fiscal general. Y ahora, nuevamente, con Villeda, con Marco Antonio Villeda, que fue otro juez que no está afín a él, pues otra vez no quiere. Entonces ahí vemos esa incongruencia nuevamente de estas personas cagadas, nefastas, que modifican las reglas a conveniencia y ni siquiera las propias reglas que ellos ponen no se las quieren aplicar a ellos mismos, únicamente a sus opositores políticos. Hipócritas hasta donde ya no. Dice: el amparo solicitado por Raúl Falla de la Fundación contra el Terrorismo FCT, que está siendo liderada por el demonio nefasto de Ricardo Méndez Ruiz. Aquí se los dejo, nunca olviden su rostro. Será conocido pese a que la presidenta de la Alta Corte, Anabela Morfín, fue presionada para influir en la selección y luego de que 48 aspirantes hayan sido calificados y la mayoría depurados del proceso por la rigurosidad de la tabla de gradación aplicada. El amparo a conocer será el expediente número tarará, por el cual los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Julia Marisol Rivera conminaron a Morfín para convocar a una sesión de forma urgente y definir la exclusión de jueces en dicho proceso. En declaraciones anteriores, la magistrada de la CC, primera presidenta del nuevo periodo, expresó su preocupación ante lo que ella consideró un uso recurrente de los amparos para judicializar procesos. La hora buscó su postura en aquella ocasión tras haber conocido la solicitud de 3 magistrados, pero no se obtuvo una respuesta. En la comisión de postulación de 2022, un amparo promovido por Falla y resuelto por la magistratura saliente, de la cual Molina Barreto y Ochoa permanecen con sus togas constitucionales tras su reelección, dejó fuera a los jueces porque contradecía ante la interpretación del solicitante la función de ser abogados, pese a que una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2014 que permitió la participación de aquellos integrantes de la judicatura. La discusión fue resuelta por los comisionados en el proceso actual y por mayoría permitieron que los años de los jueces fuesen tomados en cuenta. Ya sabemos que al menos la postuladora sí tomó en cuenta los años de los jueces, pero decidieron por una arbitrariedad que Marco Antonio Villeda no participara, y es porque nunca en su vida
hizo trabajo de abogado de representar a alguien, sino que de la universidad básicamente pasó a trabajar en el organismo judicial para los juzgados. Saltamos a la siguiente noticia y esto es que la Fundación contra el Terrorismo vuelve a ser noticia. Y es que este señor nefasto, este señor que es un cagado, maldito, viejo repisado de Ricardo Méndez Ruiz, ahora está demandando a Marco Antonio Villeda. Leamos. FCT presenta nueva denuncia contra Marco Antonio Villeda y la comisión de postulación, porque estos señores no juegan en democracia. Una y otra vez nos demuestran que ellos no saben perder, ellos saben que no tienen el apoyo popular, ellos no les interesa participar en procesos democráticos, y cuando las cosas no están saliendo como ellos lo tenían planeado, entonces empiezan a meter un sinfín de recursos legales sacados del orto porque se los inventan para tratar de amedrentar a las personas que no están haciendo lo que ellos quieren. Dice: por medio de sus redes sociales, la Fundación contra el Terrorismo anunció que interpuso una nueva denuncia en contra del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y la comisión de postulación para elegir candidatos a fiscal general. En su argumentación, la FCT asegura que Villeda habría cometido delito por no inscribirse a tiempo ante el registro de abogados y notarios de la Corte Suprema de Justicia, lo que a su criterio invalida sus acciones como juez. Aunado a esto, la fundación, que no fue cancelada por el Ministerio de Gobernación tras la petición del periodista Rubén Zamora, esto lo vamos a ver porque tenemos acá, a pesar de todos estos corruptos que ya sabemos cómo operan, tenemos a un ejecutivo, incluyendo a Marco Antonio Villeda, que pecan de falta de huevos. Ya lo hemos comentado varias veces acá y a algunas personas no les gusta, pero aquí se dicen las cosas como yo las percibo. Sí, yo aquí digo las cosas como yo las veo. Tal vez no sean las cosas como son, pero son las cosas que yo veo y así las digo. Le guste a quien le guste. Este Marco Antonio Villeda, si bien es el mejor candidato, el presidente Bernardo Arévalo, si bien ha sido el mejor presidente, pecan, tienen el gran defecto de ser demasiado pasivos, de ser demasiado pacifistas, por decirlo así, o en coloquial ser mulas, no tener los huevos para actuar, para defenderse y para somatar la mesa y dejar a todos estos cerotes quietos. ¿Qué pasó? Miren esta noticia. Esto fue en febrero, fue hace pocos meses, 18 de febrero. José Rubén Zamora era un periodista que lo metieron al bote básicamente por lo que yo estoy haciendo acá. Solo que yo no soy ningún periodista, yo soy un ciudadano normal, yo no tengo ningún título universitario ni nada, simplemente estoy dando una opinión en un canal de YouTube. Pero este señor sí es un periodista y era el dueño del periódico, así se llamaba, El Periódico. Y él hacía básicamente un chirmolero, solo que en la sección del periódico se llamaba... se me olvidó cómo se llamaba esa sección. Se las voy a poner acá en pantalla. Si ustedes solo me están escuchando, vayan a la pantalla y pues aquí lo van a ver. Así se llamaba este segmento del periódico, donde hacían lo que yo estoy haciendo acá, daban opiniones. No eran artículos periodísticos donde hacían investigaciones y concretaban o contrastaban información. Simplemente eran personas dando su opinión. Y muchas de las veces estas opiniones salían siendo ciertas porque pues eran chismes que personas sabían, se contaban, personas del medio, etcétera. Y al final otros periódicos o otros medios de información hacían la investigación rigurosa tal cual lo demanda un periodismo, obviamente, un periodismo serio. Y resultaba que todo lo que se discutía en ese peladero, el peladero se llamaba esa sección, todo lo que se discutía en ese peladero resultaba siendo cierto. Entonces esto incomodó de tal forma a tantas personas con poder que se inventaron delitos, se inventaron acciones ilegales que este señor cometió para meterlo preso.
cerraron su periódico, cerraron El Peladero, y este señor, ahora que está en prisión domiciliar, cuenta que incluso sufrió torturas ahí en el Mariscal Zavala. Es algo muy serio, es algo bastante serio realmente. Por eso a veces, si bien yo les doy opinión, no trato de no ser tanto como era El Peladero, sino que yo acá les leo una noticia y doy mi opinión acerca de esa noticia. Es decir, me baso en una noticia ya filtrada por algún periodista serio. Yo ya solo le pongo el picante y mi opinión, pero no les digo cosas que se dicen por ahí tanto, porque a mí me puede pasar lo mismo que este güey, y eso que yo no soy periodista. Pero mi opinión es El Peladero era muy similar a esto, solo que no se basaba en noticias de terceros, sino que realmente era información de primera mano, por decirlo así, pero no verificada. Información de primera mano no verificada. Aquí sí hacemos un chirmolero, sí hacemos lo mismo, pero la información que manejamos sí es información verificada, porque yo les estoy leyendo una noticia. Entonces, si alguien me quiere venir a demandar, yo lo que les digo es: demanden a la hora, porque yo de este periódico estoy sacando mi información y mis opiniones. En fin, esto es lo que le pasó a este señor por hacer El Peladero en su diario matutino que se llamaba El Periódico. Y ahora que está en prisión domiciliar, él cuenta lo que sufrió en prisión, las cosas que le hacían, las cosas nefastas y horribles que le hacían, y le pidió al ministro de Gobernación, al actual, que es Marco Antonio Villeda, que cancelara a la Fundación contra el Terrorismo. Es una ONG espuria y nefasta que solo sirve para proteger a corruptos. Esa es la única función que tiene esa ONG. Y para que ustedes estén informados, todas las ONGs están bajo el cargo del Ministerio de Gobernación, es decir, bajo el cargo del señor Villeda. Pero como el señor Villeda y como el presidente y como el ejecutivo en general pecan de falta de huevos, no cancelaron esa fundación, y ahora les está saliendo el tiro por la culata, porque esta fundación ahora los está demandando a este señor que no los quiso cancelar en su momento. ¿Cómo dan de vueltas las cosas? Y es por eso que cuando se tiene el poder es importante ejercerlo. Tenemos a un presidente que tiene el poder, pero no lo ejerce porque le da miedo, se ahueva. Y por eso es que sus enemigos se hacen más fuertes y después van a regresar a tronarles el hocico. Esto le pasó ahora a Villeda. Yo le pregunto, señor Villeda, ¿no hubiera sido mejor que usted hubiera atendido a la solicitud de José Robián Zamora el 18 de febrero de este año, hace 2 meses? De esa forma, esta fundación nefasta hubiera tenido que defenderse. Pero como usted se le aguadaron y se le cayeron los pantalones, esta fundación ahora viene y lo ataca. Lo está demandando literalmente, aunque no tenga la demanda sea estúpida, aunque no tenga futuro para prosperar en los juzgados, al final es un ataque. Al final es un ataque, es tiempo que el Villeda va a tener que invertir en defenderse, en desmentir cosas, etc. Y este ataque se lo pudo haber evitado tronándose esa fundación hace 2 meses, cuando tuvo la oportunidad. Si bien estas personas ya sabemos cómo se manejan, son unos corruptazos y tienen a un montón de jueces comprados, tal vez al final no lo hubieran podido cancelar, pero al menos es un ataque. No hay que ser defensivos, hay que ser ofensivos. Si este señor Marco Antonio Villeda hubiera cancelado a esa ONG en su momento, tal vez hasta ahorita estarían en proceso de defenderse con sus abogados para que no les cancelaran su cagada de ONG que tienen.
tal vez ni tiempo les estuviera dando de hacer todas las estupideces y cagadas que están haciendo con la comisión de postulación. Pero como los dejaron ahí tranquilitos, ahí sentaditos, ahí sin gastar dinero en sus abogados, etcétera, pues ahora estos otros son los que los están atacando. Y muy fuerte. Dice, aunado a esto, la fundación que no fue cancelada, tras esto ya lo hablamos, no coincide con el número de registro de la Corte Suprema de Justicia, por lo que ahora aseguran que existe una presunta posibilidad de suplantación de identidad. Sabemos que esta es una demanda estúpida, pero al menos es un ataque que le están haciendo. Ahora este güey, este Villeda, tiene que ver cómo se defiende. Aunque sabe que es un ataque estúpido, pero le consume tiempo y energía. Y eso hubiera sido excelente si hubiera sido al revés. Que fuera el Marco Antonio Villeda el que cancelara esta organización estúpida, la Fundación contra el Terrorismo, aunque no se hubiera podido concretar, pero les hubieran hecho gastar tiempo y energía. Pero los dejaron ahí tranquilitos y fuertes, y ahora les están devolviendo el golpe. La Fundación contra el Terrorismo señala que por tener derecho de antejuicio se solicita a la Corte Suprema de Justicia que proceda a retirarle el antejuicio, mas no así genera presión a la comisión de postulación, contra quienes aseguran no gozan de esa prerrogativa. Villeda básicamente está protegido porque tiene inmunidad por el cargo que ostenta. Va a ser un quilombo si le quieren quitar el antejuicio y meterlo y realmente perseguirlo por esto. Pero a los comisionados no, y a ellos sí los tienen bien amenazados. A los comisionados que van a nombrar a la nómina de 6 candidatos para que el presidente los elija, y como los tienen tan amenazados, van a resultar siendo 6 pedazos de estiércol, seguramente, que van a presentar en la nómina. Así que no va a haber mucha diferencia de que el presidente seleccione a Consuelo Porras o a cualquiera de los otros 5, porque esta Fundación contra el Terrorismo, dirigida por este señor nefasto de Ricardo Méndez Ruiz, se va a asegurar de que los 6 integrantes de la nómina sean un pedazo total y completo de estiércol maloliente. Dice, en el caso de la comisión, la fundación señala que los comisionados que votaron a favor del ministro pudieron estar sometidos a alguna presión o buscan favorecerlo por amistad, situación por la cual solicitan al Ministerio Público, dirigido aún por Consuelo Porras, que investigue a los comisionados que aún no han formado la nómina de candidatos. Con anterioridad, la secretaria de la comisión, Patricia Gámez, denunció actos intimidatorios por parte de la FCT, luego que por medio de una denuncia pretende influir sobre magistrados para afectar la selección de aspirantes, según señaló en una sesión pasada. De momento, las presiones en contra de la comisión continúan a pocas horas de que estos inicien la votación para formar la nómina de 6 aspirantes previstas para este lunes. Y básicamente así terminó esta semana, esta semanita nefasta. Nuevamente en una nota negativa donde los corruptos le llevan la ventaja y les llevan ganando el pulso al gobierno. ¿Por qué? Por lo que hablamos. El gobierno no se aviva. El gobierno tiene el poder para hacer un montón de cosas. Si bien no tiene el poder para desconcharse a estos cerotes al 100%, sí tiene el poder para mantenerlos ocupados y estarse defendiendo en lugar de estar atacando. Pero como el gobierno no hace absolutamente nada, estos otros están ahí tranquilos, con sus energías bien puestas para atacar y golpear contundentemente lo que no ha hecho el gobierno. Entonces esa es mi opinión. Esa es mi opinión de estas noticias que he leído. Por favor, si ustedes tienen algo que decir, alguna pregunta que hacer, pónganme en los comentarios. Recuerden suscribirse a este canal, me ayudan un montón. Y muchas gracias a todos los que han visto mi video hasta acá. Hasta luego.